¿Por qué existe el pecado? ¿Será una opción para desobedecer? Saludos y bendiciones. Gracias por estar una vez más aquí para aprender juntos. Vamos a comenzar. La pregunta surge: ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres de actitudes malas? Yo le hice esa pregunta al Señor hace 2 semanas, porque vemos una intensidad más fuerte acerca de... La palabra de Dios nos habla que en los últimos días, porque por el amor se ha enfriado, lo estoy parafraseando, por la maldad el amor de muchos se enfría. ¿De dónde toma su fuerza el hacer lo malo? Es muy interesante, ¿no? ¿De dónde se fortalece hacer lo malo? ¿Qué significa malo? ¿Qué significa bueno? ¿Por qué hacemos lo malo? ¿Por qué hacemos lo bueno? El pecado tiene origen. Así es, acompáñame hasta el final y vamos a aprender y a poder darnos cuenta con más seguridad por qué existe el pecado, por qué existe la maldad. La mente es el campo de batalla donde se decide si seguimos la verdad de Dios o las mentiras del enemigo. Los pensamientos pueden llevarnos a la victoria o a la derrota espiritual. Así es que dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, se libran las batallas más desalmadas y más violentas, porque es de vida y es de muerte. Entonces vamos a estar decidiendo en nuestra mente si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. En la mente es la batalla que debemos ganar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si entendemos que la batalla está en la mente, nuestra manera de pensar tiene que ser transformada. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cómo nosotros captamos, cómo vemos las cosas, tiene que ser renovada. ¿Y a qué se debe ser semejante? Pues a la palabra de Dios, a lo que Dios estipula, a lo que Dios nos dice, cómo debemos de ser, porque eso, en la Biblia es un manual para describir muchas situaciones cotidianas y de la vida. Y si nosotros vamos renovando, transformando nuestra manera de pensar, vamos a poder tener esa perfecta y agradable, dice, para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Verá, lo marqué con amarillo para ahí. Creo que ahí está la clave de dónde viene, por qué hay tanta maldad, por qué tenemos esa situación
por qué existe el pecado, hay una razón. Y fíjate, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, ¿no? Y los puso en un huerto llamado Edén, donde él era, Adán y Eva eran pues los señores, los que cuidaban y tenían libre albedrío. Y les advirtió Dios: de este árbol, de todos los árboles del fruto del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí está la clave, ¿por qué existe el pecado? Es la desobediencia. Dios les prohibió, así, claro, para que no comieran, porque iban entonces a tener esa opción de decidir bien o mal. Y en eso se basa esta enseñanza. Es que todos nosotros tenemos esa opción de hacer lo bueno o de hacer lo malo, porque está dentro de nosotros, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro corazón, de nuestras emociones. Y eso me lleva a desobedecer o a obedecer. Vamos a avanzar para entender más con claridad. Santiago 4:17: y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. O sea que dentro de nosotros tenemos la ciencia del bien y del mal. O sea que conocemos, es más, hasta los niños, las niñas, que a veces ay, qué palabra, perdón. O sea, son los protagonistas, esa es la palabra, protagonistas, de que pues, los niños son angelitos y no saben hacer lo bueno, no saben hacer lo malo. Pero fíjate que ya está ese fruto que vino desde el principio para que podamos entender qué es bueno y qué es malo. Lo entendemos, los niños, las niñas lo entienden, los adultos lo entienden. Y si no obedezco, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, no hay excusa, O sea, es mi libre albedrío, desobedecer o obedecer. No hay más, o sea, no le pueden echar la culpa a nada. Ay, ¿qué es esto, lo otro? Es la opción. ¿Obedeces o no obedeces? Tendrás sus razones para obedecer o no obedecer. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 1:13. Mira qué dibujo tan bonito. Vamos a dejar que se forme para que cuando le pongamos los títulos, estoy hablando. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Deseo intenso y desordenado de placeres sensuales o bienes materiales. O sea, la concupiscencia que está dentro de nosotros, que es parte, ¿verdad?, de las obras de la carne, o sea, la naturaleza, porque podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. El hacer las cosas son impulsadas por concupiscencia, que es una obra que está dentro de cada uno de nosotros, y es intensa y desordenada,
y busca placeres sensuales que son de los sentimientos. Decía Jeremías también que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? O sea, nuestras emociones son fluctuantes, por eso tenemos que tener un patrón, tenemos que tener un guía. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a llevar en una dirección correcta. El no obedecer la palabra de Dios no nos va a llevar en una dirección incorrecta, pero satisface mis emociones. Justifica los resultados, dicen los que hacen cosas malas. No importa el medio, lo que importa es los resultados. O sea, pase lo que pase, eso no interesa. Lo que interesa es los resultados, pero con Dios no es así. Dios va a juzgar cada pensamiento, cada palabra, cada acción es llevada al peso. Y eso es lo que produce, fíjate, el pecado viene cuando la tentación viene y no Dios nos tienta, sino que simplemente son cosas de la vida. Y luego el enemigo, Satanás, pues aprovecha esa concupiscencia para magnificarla y llevarnos a desobedecer a Dios. Pero recuerda, es tu opción, es mi opción. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Es mi opción. No le puedo echar la culpa a nadie. Hacer lo bueno moralmente significa actuar conforme a principios de justicia, respeto y amor hacia los demás. Es elegir acciones que construyen, protegen y benefician. Espiritualmente, desde una perspectiva bíblica, es obedecer la voluntad de Dios y reflejar su carácter en nuestras acciones. Ejemplos: ayudar al necesitado, hablar con verdad, perdonar, ser honesto, practicar la misericordia. Jesús lo resumió en el mandamiento del amor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es hacer lo bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo. Está muy claro, está en Mateo 22:39. Ahora, hacer lo malo moralmente es actuar en contra de la conciencia, de la justicia y del respeto hacia los demás. Son acciones que dañan, destruyen o buscan beneficio egoísta. Espiritualmente, desde la Biblia, es desobedecer a Dios, apartarse de su voluntad y seguir deseos egoístas. Ejemplo: mentir, robar, odiar, ser injusto, dañar intencionalmente. Eso es hacer lo malo, no hacer justicia. Y lo sabe, la persona que decide hacer lo malo lo sabe completamente. La persona que decide hacer lo bueno lo sabe perfectamente, que lo que está haciendo va a tener ciertos resultados. Y la paga del pecado es la muerte. O sea, hacer lo malo va a traer muerte espiritual. Hacer lo bueno va a traer vida eterna. Diferencia clave. Qué interesante. Wow. Amén. Diferencia clave. Hacer lo bueno produce paz, vida, bendición y refleja el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hacer lo malo produce culpa, división, sufrimiento, refleja egoísmo, injusticia, pecado. La Escritura lo describe como la obra de la carne. Está en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, que lleva a la
con consecuencias negativas. Y, ¿verdad? Esto nos hace recapacitar y entender que haciendo lo bueno vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, te vas a sentir bien. Haciendo lo malo, digo yo, te vas a justificar, porque claro, tomas la decisión de hacer lo malo porque tienes una razón por la cual quieres dañar a alguien, hacer algo que no va a construir, sino que va a destruir. Y eso te va a traer culpabilidad, te vas a sentir mal, porque la paga del pecado es la muerte. Observemos estas imágenes interesantes. Alguien está preocupado, tiene muchas necesidades. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Filipenses 4:6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando estamos afanados, preocupados, estresados, debemos traer nuestras necesidades, dárselas a conocer, nuestras peticiones a Dios, en oración y ruego y dando gracias. Y va a venir la paz de Dios. ¿Por qué? Porque mi preocupación, mi aflicción, la estoy llevando a la presencia de Dios, el cual es mi Padre, el cual es mi Señor, mi Salvador. Jesucristo es mi abogado, y Él va a interceder, Él nos va a ayudar, y nuestros pensamientos van a tener paz. Recuerda que la batalla, la guerra, está en la mente. Si la mente tiene paz, confía en Dios. Si la mente no tiene paz, lo que tiene es conflicto, lo que tiene es agotamiento, pues no va a confiar en Dios. Conclusión. Número 1, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que tiene que haber un cambio de cómo yo pienso. Somos producto del ambiente en que vivimos. Dime con quién andas, te diré quién eres. Si nos asociamos, nos juntamos con personas sabias, vamos a aprender sabiduría. Eso dice la palabra de Dios. Pero yo me relaciono, me junto con personas fatuas, tontas, necias, pues me voy a volver necio, me van a confundir. Entonces en la mente tiene que haber esa transformación. ¿De cuál? Pues pensar como piensa Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? Como está en la Biblia. ¿Cómo piensa Satanás? Pues en lo malo. No se complique en la vida. Evalúa. Pero yo no sé hacer, yo no hago cosas malas. Así yo he oído que dicen. ¿Y sabes hacer lo bueno? Sí, yo sé hacer lo bueno. Entonces, si sabes hacer lo bueno, ¿por qué no lo haces? Buena pregunta, ¿no? El pecado tiene origen, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como decía un teniente cuando hice el servicio militar, hace muchos años, cuando tenía 18 años, sobre advertencia no hay engaño. O sea, él nos decía algo, daba instrucción y iba a haber resultados. O tomas acción o no la tomas. Y lo mismo pasa aquí. Dios le dice a Adán y a Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces tenemos lo bueno y lo malo. Tú tienes dentro de ti lo bueno y lo malo. Y tú escoges, yo escojo, hacer lo bueno o hacer lo malo. No le echarle la culpa a nadie.
Número 3, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿verdad? Como les decía hace ratito, he oído personas que dicen, ay, pues yo soy buena persona, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Entonces no es tanto de lo que no haces, sino qué es lo que haces. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, pues eso no es bueno, es malo, es pecado. O sea que no es solamente que yo no hago esto, sino qué es lo que yo puedo hacer para hacer cosas buenas. Número 4, Santiago 4:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da luz la muerte. O sea que cuando viene una tentación, porque nos van a probar, nos van a venir situaciones donde tenemos que decidir o hago lo bueno o hago lo malo. Y concupiscencia, que es ese deseo apasionado, desordenado por conseguir placeres emocionales y materiales, me va a impulsar. Pero en cambio del otro lado está, en lo bueno, pues está el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas nos van a fortalecer para hacer lo bueno. Pero para hacer lo malo, pues está las obras de la carne, que es el adulterio, la fornicación, las borracheras, las brujerías, los pleitos, las disensiones, los celos, conflictos, van a como alimentar esa tentación, y yo decido hacer lo bueno o hacer lo malo, simplemente. Y las consecuencias, cada una va a ser. Número 5, concupiscencia, deseo intenso y desordenado de placeres sensuales o bienes materiales. Bueno, aquí lo dejamos, vamos a retirarnos. Gracias por escucharnos, suscríbete, Dios te bendiga. Recuerda que Cristo viene pronto, y si me das un me gusta, te lo agradezco. Gracias.